Beata es Virgo María, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, genuisti qui te feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. Eructavi cormeum verbum bonum, dico ego per ami ad regi. Beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, genuisti qui te feci, et in aeternum permane Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi oculos meus colitas in celis, ecce sicut oculos eboni mani Dominorum suolo, sicut oculi ancilla manibus Dominus sue, ital oculi nostri ad Domini nostrum, done miseratur nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum repletes et anima nostra, opprobi in abundantibus et especius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defendonos sempre leo contra nequitia et sida diabolis te presidium. Impere le dao supra de pecamur, tu principis celestis Satanalios, que spiritu malignum, que apartus animano per peccanti in mundo divina virtut in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis sobre el Padre José Manuel. Me alegra que esté mirando el video. Vamos a ver la traducción del himno de la Santísima Virgen María, que es el himno de la sección Bienaventurada Virgen María, porque el Señor postante, creador del mundo, procreaste aquel que te hizo y para siempre permanece virgen, ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Exhaló mi corazón una palabra buena, dedico yo mis obras al Rey. Y se repitió Bienaventurada Virgen María, porque el Señor postante, creador del mundo, procreaste aquel que te hizo y para siempre permanece virgen. Como les he dicho tantas veces, es primero, para cumplir el pedido de la Virgen Santísima de bienaventurada me llama la gente a todas las generaciones, en Lucas 1:48, y para que la persona que llegue de nueva, alguna almita, si Dios lo permite, pues que sepas que lo que se canta. A propósito, por favor, las personas que ven el contenido nuevo, que llegan por primera vez, suscríbase, por favor, suscríbase. Y el Salmo 122, que casi me lo sé de memoria, pero todavía me falta y pues no veía el libro a la mano, pues tengan piedad y me perdonan y le pido perdón al Señor, pero que traduce así: yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos del Señor, como los ojos de la sierva, de la esclava están en los de su Señor, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se vea de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio y nuestra alma se abrió ya con eso del desprecio de los ricos y la irrisión de los soberbios.
pedir por la iglesia, como les decía en el video anterior, gemir, llorar por la iglesia. La iglesia está siendo estrangulada por la serpiente infernal, la constrictora, que la asfixia por todas maneras, de todas maneras, en el dogma, en la moral del culto. Recuerden que estamos viendo el tratado del Padre Faría, curso superior de religión, estamos viendo los del culto de la iglesia, los sacramentos. Ya vimos el bautismo, la confirmación, vimos la penitencia, la extremaunción y el Santísimo Sacramento del altar. Nos faltan el orden sagrado y nos falta el matrimonio. Y terminamos con el tratado de los sacramentos. Esto es muy importante. Esto prácticamente es un tratado de teología de fácil acceso. Entonces vamos con el orden sacerdotal. Dice orden sagrado. Cuadros sinópticos, su naturaleza, verdaderos sacramentos, sus elementos, diversos grados, tonsura, órdenes menores, diaconado, presbiterado, episcopado, efectos del orden. Tercero, privilegios y obligaciones de los clérigos, dignidad del sacerdocio, vocaciones sacerdotales. Dice su naturaleza. El orden es un sacramento que da la potestad de ejercitar los ministerios relativos al culto divino e imprime en quien lo recibe el carácter de ministro de Cristo. Llámase orden porque consta de varios grados eslabonados entre sí y no puede llegar a los superiores sin haber recibido los inferiores. Es verdadero sacramento. Los protestantes, con excepción de los ritualistas, niegan el sacramento del orden. Para ellos no hay distinción entre los sacerdotes y los laicos. Todos los fieles son sacerdotes y para ejercitar el sagrado ministerio solo le falta un nombramiento o delegación. Bueno, eso es sagrado ministerio. Para enseñar herejías no hay ningún sagrado ministerio. O sea, para predicar mentiras, pues cualquier cosa se vale. El Padre aquí es muy bondadoso con las miserables sectas. Es verdadero sacramento. Los protestantes son, con excepción de los... La Iglesia Católica enseña que el orden es un verdadero sacramento porque reúne las tres siguientes condiciones de todo sacramento. Primero, el signo sensible es la imposición de las manos de parte del obispo. Así el libro de los Hechos, al hablar de la ordenación de los diáconos, dice, los hicieron comparecer ante los apóstoles, los cuales haciendo oración les impusieron las manos, Hechos 6:6. Y San Pablo recomienda al obispo San Timoteo, a nadie imponga las manos a la ligera, 5:22 a Timoteo. Institución divina. Consta en la Escritura Sagrada que Cristo hizo de los apóstoles una elección especial, le dio la misión y el poder particulares. San Pablo declara que el Espíritu Santo constituyó a los obispos para gobernar la iglesia de Dios. Cualquiera lo sabe. Cristo hizo de los apóstoles una elección especial. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí. Juan 15:16. B. Les dio una misión y poderes especiales, como mi Padre me envió, así os envío a vosotros. Juan 20:21. Les comunicó pues la misión de salvar a los hombres que había recibido del Padre, y para ello les dio poderes especiales de enseñar, bautizar, perdonar los pecados y consagrar su santísimo cuerpo en la Eucaristía. C. San Pablo, dirigiéndose a los presbíteros de Éfeso, les dice: velad sobre vosotros y sobre toda la grey en la cual el Espíritu Santo os ha constituido obispos para gobernar la iglesia de Dios. Hechos 20:28. Producción de la gracia. Lo que consta en toda claridad en las epístolas de San Pablo al obispo Timoteo. Así lo dice: no desprecies la gracia que hay en ti, que te fue dada cuando la asamblea de los presbíteros le impuso las manos. Primera 4:14. Y en otro lugar, te exhorto a que reavives la gracia de Dios que recibiste por imposición de mis manos. Segunda de Timoteo 1:6. La institución de este sacramento consta pues en la Escritura Sagrada, y los protestantes lo niegan arbitrariamente contra la enseñanza de la Escritura Sagrada y la tradición unánime de los santos padres. Elementos de este sacramento. La materia es la imposición de las manos del obispo y la entrega de algunos instrumentos, el cáliz, la patena, el misal.
Decimos esto en términos generales porque no podemos entrar en pormenores sobre la materia de cada grado. Segundo, la forma son las palabras que el obispo pronuncia al hacer dicha imposición o entrega. Tercero, el ministro de la orden es el obispo. Con indulto de Roma, un sacerdote puede conferir la tonsura y órdenes menores. Cuarto, el sujeto es el varón bautizado que tiene intención de recibirla. La gracia sacramental del orden es hacer dignos ministros de Cristo. Aquí tengamos en cuenta esto que dice intención de recibirla. Una persona que no tenga intención de recibir el ministerio venido de Cristo, así le imponga las manos y le echen aceite, le unten lo que sea, no tiene la gracia de Dios, no la tiene. Diversos grados del orden. Encontramos primero la tonsura, iniciación al servicio de Dios, luego las 4 órdenes menores y las órdenes mayores, diaconado, presbiterado y en fin el episcopado. Forma parte del sacramento con certeza el diaconado, el sacerdocio y el episcopado, que son de institución divina. Los demás fueron establecidos por la Iglesia según la opinión más aceptada hoy. ¿Qué quiere decir con esto? Que un sacerdote que no haya recibido el lectorado, el exorcizado, el hostiarado, pero ha recibido el presbiterado y el diaconado y el presbiterado, pues eso viene de institución divina. Lo demás lo hizo la Iglesia para abarcar diferentes circunstancias y necesidades que se presentan alrededor del altar. Hay una diferencia, hay 3 diferencias principales entre los 3 grados superiores y los demás, a saber, el diaconado, sacerdocio y episcopado han sido instituidos por Jesucristo nuestro Señor. Producen la gracia por propia virtud e imprimen carácter. Los grados inferiores han sido instituidos por la Iglesia. No producen gracia por propia virtud ni imprimen carácter. O sea que puede ser un lectorado, un exorcista puede salirse y sigue siendo laico, no pertenece al estado sacerdotal. Los diversos grados del orden forman un solo sacramento porque todos miran hacia un solo fin, el culto de Dios y la salvación de las almas. Es importante recordar la distinción que estudiamos en el dogma entre la jerarquía de orden y la jerarquía de jurisdicción. La jerarquía de orden, la que ahora hablamos, se refiere a los ministros sagrados, esto es a la celebración de la misa y administración de sacramentos. La jurisdicción al mando y gobierno de la Iglesia. La primera es inherente a la ordenación, la segunda la confiere el obispo, o sea, lo que yo les decía hace tiempo, el caso de la jurisdicción. Yo no acepto ninguna autoridad en el obispo de acá, pues él no tiene jurisdicción sobre mí. Puede gritarme y decirme cosas sobre lo que quiera, pero yo no le reconozco nada porque no le reconozco jurisdicción, no tiene autoridad sobre mí. La tonsura, aparte del mundo, grados inferiores. La tonsura aparta del mundo al que la recibe, lo introduce en el gremio clerical y le hace participante de los privilegios de este. En esta ceremonia se le viste solemnemente al candidato el sobrepelliz y se le corta un poco de cabello para indicar su apartamiento del mundo. Antiguamente los sacerdotes llevaban una coronilla, esa era la tonsura, y eso era lo que se empezó a usar desde la tonsura, el primer grado. Las órdenes menores habilitan para ciertos oficios litúrgicos. El hostiariado o portero recibe poder para abrir y cerrar las puertas del templo, cuidar y excluir a los indignos. Antiguamente, cuando había respeto y veneración y adoración en el templo, pues el hostiario era el que se encargaba de cuidar que no hubieran perros en la misa. Pero ahora los mismos clérigos hacen que los lleven allá y les dan hasta la comunión, como ha sucedido por acá en Cali. El lector para leer públicamente en el templo la Sagrada Escritura y enseñar el catecismo. El exorcista para exorcizar al demonio y el acólito para ayudar a misa y preparar lo necesario para el santo sacrificio. Subdiaconado. El subdiaconado A confiere el poder de asistir al sacerdote en la misa solemne
y cantar en ella la epístola del subdiácono. Tiene también el poder de usar el manípulo. El manípulo es la parte que va aquí en esta colgada. Purificar el cáliz, echar sobre el vino las gotas de agua que son del rito en el momento del ofertorio. Impone dos graves obligaciones, el voto de castidad perpetua y el rezo diario del oficio divino. Por estas graves obligaciones se cuenta entre los órdenes mayores. Quien lo recibe queda divinamente consagrado al servicio de Dios, el subdiaconado. Las 3 grados superiores. El diaconado confiere el poder de asistir al sacerdote y cantar el evangelio en la Santa Misa solemne y de ayudar a bautizar, dar comunión y predicar con permiso del obispo, el diácono. El sacerdocio, confiere poderes excelentísimos y verdaderamente divinos. Las principales son el de consagrar el cuerpo de Cristo nuestro Señor y el de perdonar los pecados a través de la confesión. Da también el poder de administrar el bautismo solemne, la comunión y la extremaunción y de predicar y bendecir. El episcopado, en la plenitud del sacerdocio, agrega el poder de administrar la confirmación y el orden sagrado y la jurisdicción o mando. O sea, el obispo es el único que puede conferir el orden sagrado. Y claro, la confirmación, se saben que con permiso del obispo un sacerdote lo puede hacer, pero las ordenaciones de ningún grado superior, o sea, de diaconado y presbiterario y obispado, no lo puede dar sino solo el obispo. Efectos del orden sagrado. El diácono, el diaconado, el sacerdocio y el episcopado, además de aumentar la gracia, imprimen en el alma el carácter de ministro de Cristo, dando poder espiritual para el cumplimiento del cargo recibido. Confiere la gracia sacramental, o sea, el derecho de recibir las gracias actuales necesarias para el fiel desempeño de su obligación. La potestad de jurisdicción se puede perder basta con que el obispo se la retire. Con la potestad de orden y el carácter son indébiles. El orden, o sea, el carácter de orden son indébiles y nadie ni nada los puede destruir. El caso que sucede ahorita que sale la noticia que un padre fue reducido al estado laical. Es porque él quiere, pero si él quiere seguir siendo sacerdote, lo que no le van a dejar es administrar alguna parroquia o alguna cosa que tenga que ver con la jurisdicción del obispo, pero él sigue siendo sacerdote y puede llevar su sotana y donde quiera puede hacerse valer como sacerdote, pero eso les gusta que lo reduzcan al estado laical, pues como dicen, ni quiere ni hay que darle. Vamos ya para terminar, condiciones. La potestad de jurisdicción se puede perder, y nadie le puede destruir, el sacerdocio, la dignidad. Los demás grados no dan gracia sacramental, ni imprimen carácter, confieren sí poder para desempeñar ciertas funciones eclesiásticas y atraen mediante la oración de la Iglesia gracias actuales para el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Condiciones para recibir el orden. De estas condiciones, unas son negativas, a saber que no tengan el ordenado irregularidades ni impedimentos. Otras son positivas y podemos dividirlas en condiciones de la persona, condiciones del acto mismo de la ordenación y cuidados que toma la Iglesia. Condiciones negativas. Consiste en la ausencia de irregularidades e impedimentos. Entre ellos hay esta diferencia. La irregularidad es un obstáculo permanente que impide para siempre la recepción de órdenes sagradas, mientras el impedimento es un obstáculo transitorio que puede desaparecer. Las irregularidades se contraen unas por efecto y otras por delito. Son irregulares por efecto los hijos naturales, los que tienen un grave defecto corporal, por ejemplo los sordos, los mudos, epilépticos, cojos. Son irregulares por delito los que han cometido ciertos delitos, por ejemplo los apóstatas, herejes, cismáticos, los que perpetraron homicidios voluntarios, contrajeron matrimonio civil, etc. Estos nunca pueden recibir gran órdenes sagradas. Hoy en día esos son los que les dan las órdenes. Los impedimentos son principalmente el ser hijo de padres no católicos, el ser casado, ejercer un oficio o administración prohibida a los clérigos, el servicio militar, aleja de las órdenes mientras perduran. Nota, el que recibe órdenes a pesar de estar ligado con irregularidades
las recibe válidamente, pero comete pecado y la Iglesia la prohíbe ejercitar los actos propios de la orden que recibe. El Papa puede dispensar como tal, con tantas irregularidades como de impedimentos, pero hay algunos en que no dispensa. Condiciones positivas. Fuera del estado de la gracia, el ordenado debe tener la ciencia, la virtud y la edad conveniente y la vocación divina. Primero, respecto a la ciencia, la Iglesia se preocupa por brindarles sólidos conocimientos eclesiásticos y una conveniente cultura general. Hoy el pensum de los seminarios comprende 13 años, 6 de literatura, 3 de filosofía y 4 de sagrada teología. En cuanto a virtud, exige que los ordenados, los que Santo Tomás llama bondad excedente, es pues necesario que estén dotados de las virtudes propias del estado clerical: piedad, celo por las almas, castidad, humildad, obediencia, etc. Respecto a la edad, para los subdiaconados se requieren 21 años, cumplidos 22 para el diaconado, 21 para el subdiaconado, 22 para el diaconado y 24 para el presbiterado. Por vocación se entiende el llamamiento que hace Dios por medio del obispo al que está adornado de la ciencia y virtud necesarias para desempeñar dignamente el ministerio sacerdotal. La vocación suele venir acompañada de la inclinación al estado eclesiástico, aunque esta no es señal indispensable. Quien entra en él sin vocación comete grave pecado y se expone a inminente peligro de condenación por haber contraído un estado santo al que Dios no lo ha llamado. Respecto a la misma ordenación deben recibirse las órdenes gradualmente, primero las inferiores y luego las superiores, guardando los intervalos en los días que la Iglesia señala. En la parte moral está prohibido en los cánones de la Iglesia buscar las ordenaciones habiendo tenido actos sodomíticos. Eso está dentro de la teología, pero no quiere decir que porque haya cometido actos de ese índole. Eso se divide en varias partes, en tocamientos, en besuqueos, y ya en lo que es exactamente un acto sodomítico, según la teología y las reglas tradicionales de la Iglesia, una persona, un hombre que haya sido practicante de sodomía, no puede ser sacerdote porque eso crea una dependencia y eso va a ser una piedra de escándalo para la Iglesia. Entonces, eso es un punto que hay que tener en cuenta en la teología, que hoy en día, en la teología moral, que hoy en día absolutamente los que son más afeminados son los primeros que están ordenando. La Iglesia toma toda clase de cuidados para dar a ordenados una esmerada formación y para que sean alejados del santo ministerio los que por cualquier concepto no son dignos de él. Respecto a la formación, ha establecido que este se dé en los seminarios con el mayor esmero, que las órdenes no se confieran sino después de demostrada la ciencia competente y la sólida piedad, que a toda la ordenación preceda el retiro espiritual. Esto de los seminarios, la Iglesia no siempre usó los seminarios, eso fue a partir del Concilio de Trento que se empezaron a formar los seminarios, porque los sacerdotes se formaban era en las casas curales o en las catedrales, aprendiendo de los mayores, de los sacerdotes, pero después ya pues se instituyeron los seminarios. Entonces no es necesario que un sacerdote haya estado en un seminario, porque la Iglesia desde la antigüedad no fue estrictamente necesario. Con el fin de alejar a los indignos, ha dispuesto que el ordenado no tenga irregularidad o impedimento alguno, que antes de ser llamado a las órdenes sagradas, se proclame a los candidatos en días de fiesta en sus respectivas parroquias y obliga bajo pecado mortal a los fieles o que manifiesten al párroco cualquier impedimento o defecto grave que conozcan en ellos. En fin, prohíbe a los obispos severamente el imponer las manos sobre alguno si no está todo moralmente cierto por argumentos positivos de su idoneidad para el santo ministerio. Privilegios y obligaciones. Fuera de poder ejercer las funciones de orden y jurisdicción eclesiástica y obtener beneficio, los clérigos tienen estos privilegios. Primero, el privilegio del fuero, a saber, ser juzgados por jueces eclesiásticos y no por jueces civiles sin especial permiso del prelado. Eso hoy en día, con la cuestión de los concordatos y las leyes masónicas de los países,
Ya prácticamente eso ha quedado en el pasado. El privilegio del canon, en virtud del cual los que ponen violentamente las manos sobre ellos incurren en excomunión. Eso se sigue porque se sirve a Dios, no se sirve al hombre, por lo tanto todo el que atente contra un religioso, un sacerdote, una religiosa, pues queda excomulgado. La inmunidad del servicio militar y de todo cargo civil ajeno a su estado, como servir de jueces, jurados, concejales, etc. Hoy en día aquí esta ciudad está llena de concejales que son presbíteros o de alguna secta que se separó de esa religión global o de la religión global. El beneficio de competencia en virtud del cual se ven obligados a pagar deudas con sus bienes, pueden guardar lo que a juicio del prelado les sea necesario para su honesta sustentación. Las principales obligaciones de los clérigos son la vida de perfección. Deben los clérigos llevar una vida interior y exterior más santa que de los seglares y brindarles eximio ejemplo de piedad y de buenas obras. Canon 124. El celibato, o sea, la prohibición de casarse. La Iglesia les impone esta obligación para desprenderlos de los lazos y obligaciones terrenas, puedan dedicarse de lleno al servicio de Dios y de las almas. El que no tiene mujer anda solito en las cosas de Dios y de modo de agradarle, pero el que tiene mujer se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su mujer, y se haya dividido. San Pablo, 1 Corintios 7:32. Es el celibato una de las glorias de la Iglesia Católica y la explicación de tantas maravillosas obras de celo que han producido. El oficio divino es la recitación diaria de oraciones y consideraciones piadosas sacadas en su mayor parte de la Sagrada Escritura. Acuérdense de las partes del oficio divino son maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Esos son los que hay que rezar. La Iglesia prohíbe a los clérigos todo lo que está en desacuerdo con su estado, como asistir a teatros, espectáculos mundanos, hacer el comercio o cualquier otro oficio de ellos. Oficio impropio de ellos. Los juegos de azar, la caza clamorosa, etc. Están obligados a la ley de la residencia, o esto es, a vivir donde ejercitan el cargo que el prelado les señale, y a la obediencia a los superiores eclesiásticos. Dignidad del sacerdote, vocaciones sacerdotales. La dignidad del sacerdote es altísima y divina. El sacerdote, en efecto, tiene poder sobre el cuerpo real de Cristo, al cual consagra y reparte. B, tiene poder sobre el cuerpo místico de Cristo, o sea, sobre los fieles a los cuales enseña, reconcilia con Dios y santifica. C, es el mediador entre Dios y los hombres, presenta a Dios los homenajes de estos y le alcanza la gracia y el perdón. El principal homenaje, ustedes saben que es la Santa Misa. Con plena razón señala San Pablo que miremos los sacerdotes como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1. Los católicos deben orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y ayudar con limosna a la formación de los sacerdotes en los seminarios. Esta recomendación nos hace el mismo Salvador diciendo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Orad pues al dueño de la mies que envíe operarios a la mies. Mateo 9:37. Nosotros lo estamos haciendo, rezando y cantando el ángelus los domingos al final de la Santa Misa, pidiendo por la vocación sacerdotal, y que eso lo vamos a hacer más cuando tengamos ya en uso la Santa Custodia que el Señor tuvo la bondad de hacer llegar a esta casa, y que ustedes van a colaborar para acabar de pagarla. Siendo la vocación un llamamiento de Dios, obran muy mal tanto los padres que se oponen a la vocación sacerdotal de sus hijos, como aquellos que pretenden obligarlos a seguir ese estado sin ser llamados por Dios. Otro tanto debe decirse del estado religioso. Como condiciones necesarias en el aspirante al sacerdocio señalamos estas: A, recta intención, o sea, el deseo de trabajar por la gloria de Dios y el bien de las almas. B, amor a la virtud, acendrada pureza de costumbres. C, aptitud para los estudios y ministerios eclesiásticos. Con eso termina lo referente al sagrado orden, al sacramento de la ordenación sacerdotal, y nos queda pendiente el matrimonio. Esto es muy importante, y que tomemos conciencia de que todos somos responsables, ya que el Señor nos pide pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Por favor, como les he dicho, si no hay sacerdotes, no hay obispos. Si no hay sacerdotes, no hay misa. Si no hay sacerdotes, no hay catequesis. Si no hay sacerdotes, no hay sacramento de la comunión. ¿Por qué no hay sacerdotes, no hay catequesis? Porque es que
Si una persona, bueno, es cierto que en tiempos de angustia, como les he hablado, por allá en los países de Oriente, pues se mantuvo la fe en la catequesis sin sacerdotes, pero al menos que alguien esté celebrando el santo sacrificio de la misa. Que la Santísima Virgen nos ayude a crecer en la fe, la esperanza y la caridad y mantenernos fiel en nuestra Santísima Madre, a nuestra Santísima Madre, la Iglesia Católica. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, Domini vobiscum et cum spiritu tuo, et nunc amo Domino Deo gratia. Benedicat vos omnipotens et misericordiae Domino Pater, et Filius Spiritus Sancto. Amén. Que todo Dios sea glorificado.